Bienvenidos, adictos a la comedia. La actuación del circuito Café Teatro San Miguel Valencia está a punto de empezar. Muchas gracias por venir a ver el espectáculo de comedia en esta noche de Circuito Café Teatro. Thank you very much. Mi nombre es Diego Barea y me gusta empezar mi show con una canción de amor y la voy a tocar censurada, ¿vale? No importa. No sé si lo sientes, no sé si lo notas. Desde que te fuiste me duelen las pequeñas cosas. Y tanto dolor es lo que tiene que ahora solito acaricio a mi perro. Despídeme de tu madre, una mujer muy maja. Siempre pensaba en ella cuando me hacía las paellas. Ya nunca más caerás en mi hechizo, ni volverás a ver mi chorizo. Esta dice, esta no la censuro. Así es, Hay drogas también en el mundo. Nos drogamos los jóvenes por culpa de los videojuegos y los dibujos animados. Mario Bros era un simpático fontanero. Come setas. Que Mario iba de bajón, se comía una seta y podía volar en un mundo en que las tortugas tenían alas. Mario, ¿eso qué mierda era? Eso no era un rebollón. Eso no era un puto rebollón. ¿Qué mierda estabas tomando? Popeye cogía la pipa, echaba las espinacas y las reía. Speedy González, el hombre lo dice todo, no vamos a entrar. Los pitufos no comían setas, vivían en ellas. Heidi, abuelito, dime tú, porque en la nube voy, dime por qué yo soy tan feliz. Heidi, cariño, corazón, vas ciega y ya está. No, ya está bien, creo que hay que hablar de sexo. Creo que hay que hablar de... No te tapes, reconócelo, hay que... Vivimos en una sociedad demasiado superficial en el que todo el mundo se mata por tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo, de Beckham, de las modelos. Creo que hay que matarse por querer el cuerpo de uno mismo y disfrutar. Quiérete a ti mismo. Tú eres la persona que más te tienes que querer, ¿no? Es algo muy bonito. Y si no te gusta tu cuerpo, pues trabájalo, pero estate a gusto contigo mismo. Yo, a ver, me estoy quedando calvo, bastante flaco. Hay días que no me tocan ni con un palo, pero me hago mis pajitas y me lo paso bien. Estoy contento. Estoy contento con mi cuerpo. Hay que cuidar el castellano, porque el castellano tiene frases y expresiones muy bonitas y algunas no tanto. Tú puedes estar, esto me parece muy fuerte, tú puedes estar en cualquier conversación y puedes decir, no, aquí os follamos todos a la puta al río. ¿Verdad? Esto se lo dice la gente, aquí os follamos todos a la puta... ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Así, a la ligera, aquí os follamos todos a la puta... Esto no ha salido de la cabeza, esta situación no ha salido, esto ha tenido que pasar. Lo decimos ahora como si nada. Es un drama. Tío, ¿has traído el paraguas? ¿Qué paraguas ni qué niño muerto? ¿Ni qué niño muerto? ¡Murió un niño! ¡Murió un niño! ¿Ni qué niño muerto? Y él estaba cocinando, dijo, voy a hacerle el plato favorito de ella porque así a lo mejor no se da cuenta de que falta, qué sé yo, un hijo, ¿sabes? Y ella llegó y dijo, cariño, he traído el árbol de Navidad. Y él nervioso se delató y dijo, ¿qué árbol? ¿Qué árbol? ¿Qué árbol ni qué niño muerto? No me jodas. Y ella, has matado a nuestro hijo, ahora tenemos un hijo, ya estás tú con tus extras. Claro, y a la discusión, has matado, no, tú has matado a nuestro hijo, no, tú has matado aquí el hombre, decir, mira, que os follamos todos a la puta al río, ¿eh? No me jodas. Hay crisis en España. Yo ahora me van un poco mejor las cosas, tengo que decirlo. Soy un triunfador, ¿sí? ¿Y sabes quién es un triunfador? ¿Qué pasa? Me hace gracia verlo, ¿verdad? ¿Cuándo hace? Pues soy un triunfador, soy un jodido triunfador. ¿Y sabes quién es un triunfador? Cuando llegas a la gasolinera, como un señor, y el gasolinero te pregunta, ¿cuánto te pongo? ¿Cuánto me pones? Soy un triunfador. Quiero que me llenes el depósito de mi Vespino. Me van bien las cosas. Soy un triunfador. Fijaros, unos tampoco y otros tanto. La última noticia me encanta, que voy a comentar hoy, es el proyecto Mars One. ¿Habéis oído hablar de este proyecto? Mars One, un proyecto. Vamos a enviar a Marte a 4 personas en 2024, si no me equivoco, a colonizar Marte y no van a venir nunca. Se quedan allí. Los enviamos allí, se quedan allí. Aquí siempre hay una mujer que dice, Paco, tú no querías hacer un viajecito con tus amigos. Ahora en serio, el viaje a Marte dura de la Tierra a Marte 1 año de viaje. Un jodido año de viaje.
¿Qué van? ¿En Renfe Cercanías? En Valenbici, no me jodas. Un año de viaje, tío. Te lees Los Pilares de la Tierra, cuentan los cables de la... Dios mío, un año de viaje. Tú imagínate que uno de los tripulantes no sabe la duración del viaje hasta que se pone el cinturón y llega y dice, bueno, a Marte. Y el otro, sí, a Marte. ¿Cuánto dura el viaje? Un año. ¿Qué? ¿Un año? Joder, sabría que tendría que haber meado. Esto va a ser increíble. Un año de viaje. Con 3 personas desconocidas, imagina, es un BlaBlaCar a lo bestia. Es súper incómodo. ¿De qué coño hablas en un año con 3 personas desconocidas ahí? Yo me he ido en BlaBlaCar de Valencia a Madrid. No habíamos salido de la avenida del Cid y ya habíamos hablado del tiempo, de la crisis, de si Terelu se está poniendo como su madre, habíamos sufrido 4 silencios incómodos que yo al 5.º silencio incómodo me tiré un pedo por dar de qué hablar. ¿Me has tirado un pedo? Sí, me tirado un pedo, hablemos, por favor. I love you, Stacy. Si Diego look your tits, Diego is crazy. ¿Sois muy monárquicos aquí en el Tulsa? ¿Os gusta el rey, sí o no? Yo soy muy monárquico y como buen juancarlista, felipista, católico, apostólico que soy, creo que los jóvenes estamos perdiendo la fe en la monarquía y yo he hecho una canción en la que hablo de todos y cada uno de los motivos por los cuales necesitamos a esta familia real, ¿vale? Voy a convenceros, rojetes. La canción antes se llamaba Juanqui, ahora se llama Philip, ya sabéis, soy un poliglota. Y aquí van todos los motivos por los cuales, creedme, necesitamos esta familia real. Bien, gracias. Me gusta rap católico de combate. Un cura que rapee. ¿Para cuándo? Los jóvenes no vamos a misa. Iríamos más a misa. Un cura que rapee, pero que haga rap católico de combate. MCs. Un cura que rapee. MCs. Y los jóvenes del domingo por la mañana, chicos, ¿dónde echamos la última? Vamos allá a la parroquia de San Juan, que está en MCs. Y está en MCs con todo su flow, con su swag, con su capucha, rapeando para todos los fieles rap católico de combate. Y dice, hermanos, mi estilo sube a las nubes como los globos de helio. Traigo el mensaje y el poder del evangelio. Todos mis cristianos preparados para el asedio. Soy la coca de Cristo, ¿quién quiere medio? Gracias por venirte este domingo con nosotros. En la parroquia de San Juan hay una party de devotos. Coño, cago en la puta, menos Cristiano Ronaldo, más Teresas de Calcuta. Aquí comer jamón con pan entra dentro del plan. Lo siento, musulmán, si no te deja el Corán. Sí. Comemos cerdo como lo hacía Jesús, no como Mahoma, verduritas y cuscús. Paso las noches en vela, buscando a mi alma gemela. Pinto en el aire corazones. Pero existe un problema, y es que he leído que en la Tierra somos más de 7.000 millones. Y sería mucha coincidencia que ella también fuera de Valencia y nos cruzáramos yendo a por el pan. Porque mi alma gemela puede estar en Siria, Hong Kong o en Madagascar, en Corcina, Brasil, en Pekín o incluso Taiwán. Busco a la chica que el corazón me robe, igual ella es rumana y está buscando cobre. Igual es arquitecta o abogada, un poco coqueta y despreocupada, una señora en la calle y en la cama, una furcia. Pero sería mucha casualidad que ella también fuera de mi ciudad, porque podría ser de Pekín, de Hong Kong, de Madrid, de Sri Lanka, de Berlín o de Murcia. Sigue el circuito en Facebook y Twitter para estar al día al primero y enterarte de promociones. Y recuerda puntuar el espectáculo al acabar, porque como espectador, tú decides quién llega al concurso final en junio. Que cambió a la primera, las tormentas de mi cama, por hermosas primaveras, eras diferente a todas, no te importaban tendencias ni modas, serían poetas recitando odas, violines de fondo, campanas de boda.